Hola a todos y bienvenidos al serial del crimen. Hoy exploraremos el caso de Michelle Swango. Antes de sumergirnos en los detalles de los crímenes, es importante situarnos en el contexto histórico y social en el que ocurrieron los hechos. Estamos en los años 90 y 80 en Estados Unidos, una época de grandes transformaciones sociales y políticas. En este periodo, el país vivía los ecos del escándalo de Watergate, una creciente desconfianza en las instituciones públicas y el auge de la Guerra Fría, que trajo consigo una paranoia generalizada y una mayor militarización de diversas áreas de la sociedad, incluidas la medicina y la ciencia. En paralelo, los hospitales y centros médicos estaban en un momento de crisis, enfrentando recortes presupuestarios y una falta de personal adecuado, lo que facilitó que individuos como Swango pudieran aprovecharse de estas debilidades. En esta época, el sistema de salud de Estados Unidos también atravesaba un momento delicado. La expansión de los servicios médicos y la falta de rigurosos controles internos permitieron que algunos profesionales de la salud cometieran crímenes sin ser descubiertos por largos periodos de tiempo. Swango, quien era considerado un médico brillante en teoría, se benefició de un sistema que no revisaba adecuadamente los antecedentes de sus empleados, algo que sería clave para su capacidad de moverse de hospital en hospital sin levantar sospechas. Mientras que en Estados Unidos se vivían momentos de cambio y creciente desconfianza hacia las instituciones, en hospitales como el Ohio State University Medical Center y el Stony Brook University Hospital, se desarrollaban los crímenes de Michelle Swango, el descubrimiento de patrones de muertes inusuales, los primeros reportes de pacientes que enfermaban sin explicación y la manipulación que ejerció sobre sus colegas y superiores fueron las primeras pistas que alertaron a las autoridades. Pero esto no sucedió sin antes dejar una trágica estela de víctimas. Así que luego de esta pequeña introducción y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Michelle Swango, el Doctor Muerte, tenía un modus operandi metódico y sistemático que se caracterizaba por la brutalidad encubierta en su papel de médico, una posición de confianza que usaba para acceder a sus víctimas. Su perfil como asesino era típico, ya que en lugar de utilizar métodos de violencia física directa, empleaba venenos y medicamentos para poder cometer sus crímenes. La mayoría de sus víctimas eran personas vulnerables, principalmente pacientes a su cuidado en hospitales, lo que le permitió operar durante largos periodos sin levantar sospechas. Swango seleccionaba a sus víctimas con una aparente falta de distinción, aunque sus ataques solían centrarse en pacientes hospitalizados y colegas cercanos. Las víctimas elegidas estaban en situaciones en las que confiaban completamente en el personal médico para su bienestar. Esto le daba acceso directo para administrar sustancias letales sin que se notara, dado que los síntomas de sus ataques se confundían con complicaciones comunes. Muchas de sus víctimas eran personas mayores o pacientes con condiciones debilitantes, lo que facilitaba ocultar sus crímenes. El método y las herramientas que Swango usaba se basaba en las sustancias tóxicas como el arsénico y otros venenos. Estas sustancias le permitían actuar con un alto grado de control y disimulo, provocando síntomas como fatiga extrema, náuseas, convulsiones o incluso fallos cardíacos repentinos. La elección del veneno tenía un doble propósito. No solo era letal, sino que sus efectos a menudo se confundían con enfermedades preexistentes, lo que hacía más fácil identificar su patrón.
usaba dosis cuidadosamente administradas para envenenar a sus víctimas de manera gradual o en un solo golpe, dependiendo de la situación. Zhuangguo solía documentar su interés por los efectos de los venenos y otras formas de violencia desde sus días de estudiante de medicina. Una de sus características distintivas era su fascinación morbosa por las muertes que él mismo causaba. En algunos casos se ha documentado que disfrutaba viendo el sufrimiento de sus víctimas, permaneciendo cerca mientras estos presentaban síntomas severos, lo que le proporcionaba una sensación de control y poder. En su vida personal, llevaba registros detallados de los crímenes que cometía, lo que refuerza la noción de que veía sus crímenes como una obra cuidadosamente ejecutada. El proceso de Zhuangguo solía empezar con la administración inicial del veneno. Al ser médico, tenía acceso a los expedientes médicos y las salas de los pacientes sin ser cuestionado. A menudo administraba el veneno mientras realizaba revisiones de rutina, aprovechando la confianza de las víctimas y sus colegas. Después de la administración, permanecía atento a los síntomas que iba presentando las víctimas, ajustando la dosis si era necesario. En varios casos se observó que visitaba a las víctimas más veces de lo habitual, aparentemente para monitorear la evolución del envenenamiento. A medida que las víctimas empeoraban, Zhuangguo usaba su rol médico para justificar la situación, lo que le permitía seguir con sus actividades sin generar sospechas. Aunque la violencia de Zhuangguo no era explícita en términos físicos, el hecho de utilizar venenos que prolongaban el sufrimiento de las víctimas mostraba una crueldad psicológica y emocional significativa. Las muertes que causaban no eran rápidas ni indoloras. El sufrimiento de las víctimas era, en muchos casos, prolongado con síntomas que confundían a otros médicos y personal de salud. Esto prolongaba el padecimiento tanto para las víctimas como para sus familiares, quienes no podían entender la rápida decadencia de sus seres queridos. En resumen, el uso meticuloso de venenos y su capacidad para manipular el entorno hospitalario hicieron de Zhuangguo uno de los criminales en serie más notorios en historia médica y criminal. Su modus operandi no solo aprovechaba las debilidades del sistema de salud, sino que también lo convirtió en un criminal extremadamente difícil de detectar. Zhuangguo llevó a cabo sus crímenes durante un periodo de más de 15 años, desde la década de 1980 hasta los finales de los 90. Se estima que el número total de víctimas oscila entre 30 y 60 personas, aunque las cifras exactas aún son motivo de debate. A lo largo de su carrera médica, Zhuangguo tuvo varios periodos de actividad intensa intercalados con momentos en los que aparentemente no cometió crímenes, lo que hizo más difícil identificar un patrón claro en su accionar. Los primeros casos documentales de Zhuangguo comenzaron en 1983, cuando trabajaba como interno en el Ohio State University Medical Center. Durante este tiempo, varios pacientes bajo su cuidado murieron en circunstancias sospechosas, aunque los nombres exactos de estas víctimas no se conocen debido a la falta de pruebas concretas en su momento. Las muertes no se investigaron a fondo inicialmente, lo que permitió que Zhuangguo continuara su carrera. En los años siguientes, entre 1984 y 1985, se trasladó a diferentes hospitales en Illinois, donde se reportaron más muertes inexplicables, algunas de ellas con síntomas consistentes con envenenamiento. Entre 1987 y 1989, mientras trabajaba como técnico de emergencias médicas, Zhuangguo fue condenado por envenenar a varios de sus compañeros de trabajo. Esta condena por envenenamiento no lo detuvo y después de cumplir su sentencia fue contratado nuevamente como médico en Nueva York. Durante la década de 1990, su capacidad criminal se intensificó particularmente en hospitales como el Stony Brook
University Hospital en Nueva York y el VA Medical Center en Dakota del Sur, donde más pacientes murieron bajo su cuidado. A lo largo de este periodo, Swango mantuvo un patrón de crímenes intermitente. Pasaban meses e incluso años entre algunas muertes, lo que dificultaba conectar los casos. En algunos hospitales se reportaban muertes en serie, con hasta 3 o 4 pacientes falleciendo en un corto periodo de tiempo, mientras que en otros lugares las muertes se distribuían en lapsos más largos. Este comportamiento es típico en asesinos seriales organizados que saben cuándo y cómo detenerse para evitar levantar sospechas. En términos de ritmo, hubo momentos en los que parecía descontrolarse, como en África, donde trabajó en Zimbabue entre 1994 y 1996. Allí, se le atribuyen múltiples muertes en hospitales donde pacientes aparentemente sanos fallecían tras recibir tratamiento de su parte. Los reportes médicos indicaban síntomas similares en las víctimas, lo que finalmente levantó las sospechas del personal local y de las autoridades internacionales. En resumen, los patrones de actividad de Swango, que variaban entre periodos de intensa actividad y lapsos de calma, hicieron más difícil su captura y contribuyeron a su capacidad para poder operar durante tanto tiempo. Estos ritmos, junto con su modus operandi basado en el uso de venenos, hicieron que sus crímenes fueran casi invisibles hasta que ya era demasiado tarde. Michael Swango nació el 21 de octubre de 1954 en Tacoma, Washington, en el seno de una familia militar. Su padre, John Virgin Swango, era un oficial del ejército de los Estados Unidos que luchó en la guerra de Vietnam, mientras que su madre, Muriel Swango, era ama de casa. La familia se trasladaba frecuentemente debido a la carrera militar del padre, lo que provocó inestabilidad en los primeros años de vida de Michael. Se ha mencionado que su padre, tras regresar de la guerra, experimentó problemas de salud mental no diagnosticados, como muchos que regresaron de Vietnam, posiblemente relacionados con el estrés postraumático. Esto impactó profundamente a la familia y algunos informes sugieren que John Swango se volvió distante y emocionalmente ausente. Desde temprana edad, Michael mostró señales preocupantes de comportamiento antisocial. Se dice que tenía una fascinación inusual por la muerte y los desastres, lo que quedó reflejado en su interés por las noticias relacionadas con accidentes y tragedias. Durante su adolescencia, aunque era un estudiante brillante, su comportamiento empezó a volverse más errático. En la escuela secundaria, se destacó académicamente, pero no socializaba con sus compañeros. De acuerdo con algunos testimonios, Swango era extremadamente perfeccionista y se sentía superior intelectualmente a los demás, lo que lo aislaba socialmente. No hay indicios claros de que cometiera crímenes menores durante su adolescencia, pero sí mostró signos de crueldad hacia los animales y un interés mórbido por los cuerpos humanos. Durante su tiempo en la universidad, su comportamiento se volvió aún más preocupante. En esta etapa comenzó a falsificar documentos y a mentir sobre sus logros académicos. En una ocasión, manipuló una evaluación médica, lo que podría considerarse su primer crimen menor, conocido antes de dar paso a actos mucho más graves. Uno de los eventos claves que marcó su trayectoria fue su tiempo en la Universidad Médica de Illinois. Allí, varios profesores notaron que Swango parecía más interesado en los casos de muerte y sufrimiento de los pacientes que en su recuperación. Fue durante esta época que comenzó a falsificar registros médicos y a realizar prácticas dudosas en su formación. A pesar de las advertencias de algunos colegas, logró graduarse y continuar su carrera médica. No hay un diagnóstico formal de trastornos mentales, pero muchos especialistas sugieren que Swango podría haber padecido un trastorno de personalidad antisocial, psicopatía. Esta condición se caracteriza por la falta de empatía, el comportamiento manipulador y el desprecio por los derechos y la seguridad de los demás, factores que encajan
con su comportamiento posterior. En resumen, los traumas familiares, la inestabilidad emocional y su interés por la muerte probablemente contribuyeron a moldear la mentalidad de Swango. Estos factores combinados con posibles trastornos psicológicos influyeron en su brutal modus operandi, su enfoque metódico y la intermitencia de sus crímenes. Michael Swango era un maestro de la manipulación, lo que le permitió llevar una doble vida durante muchos años sin ser detectado. En su vida pública se presentaba como un médico competente, con una gran capacidad para relacionarse con sus compañeros y pacientes. Además, se proyectaba como una persona dedicada con intereses variados fuera del trabajo, como su amor por la música clásica y su participación en actividades religiosas. Esta fachada lo ayudó a crear una imagen de confiabilidad y profesionalismo, lo que facilitó que nadie sospechara de sus verdaderas intenciones. En su entorno laboral, Swango destacaba por su disposición a ayudar y por mantener una apariencia amigable, lo que le permitía ganarse la confianza de sus colegas, a pesar de que algunos notaban comportamientos extraños, como su interés desmedido en los casos de muerte. Él siempre encontraba maneras de justificar su curiosidad con argumentos científicos o académicos. Asimismo, cuando algunos de sus crímenes comenzaron a levantar sospechas, Swango utilizaba su carisma para desviar la atención. Por ejemplo, en ocasiones se ofrecía como voluntario para ayudar a sus colegas, participaba en proyectos médicos o trabajos que mostraban un aparente compromiso con la medicina y el bienestar de los pacientes. Con su círculo más cercano, como amigos y familiares, también era muy astuto. Se presentaba como una persona sociable, con gran capacidad para poder integrarse en grupos. Durante los momentos en que no estaba trabajando, Swango mantenía una vida activa, participando en actividades deportivas o compartiendo con amigos. Esta vida social activa ayudaba a desviar cualquier sospecha sobre su comportamiento, incluso en su tiempo libre. Se mostraba como una persona normal, sin dar señales visibles de los crímenes que estaba cometiendo. Además, sus pasatiempos, como su amor por la música y la literatura, reforzaban su imagen de hombre educado y sensible, lo que contrastaba fuertemente con su comportamiento criminal. Uno de los ejemplos más claros de su manipulación fue su habilidad para evitar ser detectado en múltiples hospitales a lo largo de su carrera. Cada vez que surgían sospechas sobre las muertes de pacientes bajo su cuidado, Swango cambiaba de trabajo o se mudaba a otro estado, utilizando referencias falsas o tergiversando la información para asegurar nuevas posiciones. Lograba engañar a los directores de los hospitales y a las autoridades médicas al mostrar un historial aparentemente limpio, y su habilidad para crear una red de contactos y manipular su entorno lo protegió durante años. En cuanto al control de sus instintos asesinos, Swango parecía tener una capacidad notable para mantener la calma y continuar su vida diaria sin dejar que sus crímenes lo consumieran emocionalmente. Cuando no estaba quitando la vida, llevaba una vida rutinaria, lo que le permitía ocultar cualquier signo de su doble vida. Esto era clave para su modus operandi. No se dejaba llevar por impulsos descontrolados, sino que planificaba cuidadosamente sus crímenes para mantener una apariencia de normalidad. En resumen, los traumas personales y su falta de conexiones emocionales profundas lo llevaron a usar la manipulación como una herramienta esencial para esconder su verdadera naturaleza
Esta habilidad para llevar una doble vida le permitió mantener un ritmo intermitente en sus crímenes, lo que dificultaba su captura y lo hacía aún más peligroso. La investigación en torno a Michael Swango comenzó con el descubrimiento de un patrón inusual de muertes en hospitales donde trabajaba, pero por mucho tiempo las autoridades no lograron conectar las pistas. Durante su tiempo en el Ohio State University Medical Center, en 1983, varias muertes sospechosas fueron asociadas con su presencia, pero la falta de pruebas concretas evitó que se tomaran medidas firmes en ese momento. A pesar de los rumores y las quejas de algunos colegas, Swango logró evadir la investigación inicial al cambiar de lugar de trabajo y al presentar una imagen de profesionalismo. Esta fue una de sus tácticas más efectivas, el uso de su título y apariencia para desviar cualquier sospecha. La verdadera investigación en su contra comenzó más tarde, cuando trabajaba como técnico de emergencias médicas. En 1984, varios compañeros de trabajo en Illinois comenzaron a enfermarse tras consumir alimentos que él les había ofrecido. Este fue un error clave de Swango, ya que permitió que la policía encontrara rastros de veneno en sus pertenencias. Fue condenado por envenenamiento, pero cumplió una condena corta de solo 2 años. Después de salir de prisión, retomó su carrera médica utilizando información falsa en su currículum y referencias, lo que le permitió conseguir nuevos trabajos en distintos estados y así siguió evadiendo a la justicia. Entre 1993 y 1995, cuando Swango trabajaba en hospitales de Nueva York y Dakota del Sur, las muertes continuaron, pero nuevamente las autoridades no podían vincular los fallecimientos directamente a él. En este punto, las muertes estaban siendo tratadas como sucesos aislados, en parte debido a la habilidad de Swango para manipular tanto a sus colegas como a las instituciones. Sin embargo, las autoridades comenzaron a investigar más de cerca cuando varios pacientes sanos fallecieron repentinamente bajo su cuidado en el Stony Brook University Hospital. La investigación tomó un giro decisivo en 1997, cuando Swango decidió trasladarse a África, especialmente a Zimbabue, donde continuó trabajando como médico. Allí, las muertes de pacientes jóvenes y sanos comenzaron a llamar la atención del personal del hospital. Las sospechas sobre Swango crecieron y las autoridades locales lo investigaron más a fondo. Cuando intentaron interrogarlo, Swango escapó a Nambia y luego regresó a Estados Unidos, donde las autoridades ya estaban en alerta por su historial. El error crucial que cometió fue intentar ingresar nuevamente a los Estados Unidos en 1997 bajo un nombre falso, lo que alertó a las autoridades de inmigración. Al revisar su historial, se dieron cuenta de que era buscado por sospechas de homicidio en Nueva York y Zimbabue. Fue arrestado en 1997 en el aeropuerto de Chicago y más tarde fue extraditado. En resumen, la habilidad de Swango para manipular a su entorno le permitió evadir las autoridades durante más de una década, cambiando de lugar de trabajo y ocultando su verdadera identidad. Sin embargo, su dependencia de documentos falsos y su confianza en que su imagen de médico lo protegería eventualmente llevaron a su caída, consolidando su notoriedad como uno de los criminales más prolíficos en la historia médica. Michael Swango ha dejado una huella en la cultura popular debido a la naturaleza escalofriante de sus crímenes, los cuales han sido representados en varios medios, incluyendo libros, documentales, series de televisión y películas. Uno de los libros más notables sobre su caso es Blood
Este libro ofrece una investigación exhaustiva sobre cómo Swango pudo cometer sus crímenes durante años sin ser detectado y resalta el fracaso institucional para detenerlo. La obra ha sido clave en la comprensión pública de los hechos y en la crítica hacia las instituciones médicas que lo protegieron involuntariamente. En el ámbito televisivo, su caso ha sido abordado en episodios de programas de crímenes reales, como de FBI Files, en el episodio Doctor Muerte, y en documentales de Discovery Channel, como The Atlee Medicine, que explora su doble vida como médico y asesino. Estas representaciones visuales han ayudado a llevar el caso de Swango a un público más amplio y han permitido que se entienda mejor el modus operandi y las estrategias de manipulación que utilizaba. Los documentales suelen centrarse en su habilidad para ganar la confianza de sus víctimas y sus estrategias de evasión, lo que ha generado una gran fascinación por el caso dentro del género de True Crime. En cuanto a series de televisión, Swango ha sido mencionado o inspirado personajes en shows como Ley y el Orden, donde se retratan doctores que abusan de su poder para cometer crímenes. Este tipo de representación refuerza el miedo y la inquietud sobre la vulnerabilidad que las personas sienten al estar bajo el cuidado de profesionales de la salud, lo que amplifica el impacto de su caso en la percepción pública de la confianza en la medicina. Las representaciones en la cultura popular han jugado un papel importante en moldear la memoria colectiva de los crímenes de Swango. El caso también ha sido examinado en varios podcasts de crímenes verdaderos, donde los anfitriones exploran los detalles de su vida y crímenes en profundidad, permitiendo que nuevas generaciones de oyentes descubran su historia. El impacto cultural de estos medios ha generado una especie de fascinación oscura hacia el caso de Swango, convirtiéndola en una figura notoria dentro de la historia criminal. Su historia también ha contribuido a cuestionar las estructuras de poder y confianza en las instituciones y ha influido en la forma en que la sociedad percibe a aquellos en posiciones de autoridad, especialmente en la medicina. En resumen, la representación mediática de Michael Swango ha amplificado la percepción de su manipulación, brutalidad y el ritmo de sus crímenes, ayudando a perpetuar su legado como uno de los asesinos más prolíficos y perturbadores en la historia médica reciente. Resumiendo, cada uno de los criterios es crucial para determinar cuáles son los rasgos más característicos de Michael Swango. Por ende, decidí darle una calificación a cada criterio de acuerdo a su perfil como asesino en serie y así poder determinar cuál es el criterio más característico de Michael. En ritmo de crímenes le estoy dando 85 puntos. Swango no solo cometió una cantidad significativa de crímenes, sino que también incrementó su frecuencia a medida que evitaba la detección. Se le atribuyen al menos 60 muertes, muchas ocurridas en intervalos cercanos, lo que indica un patrón acelerado en su comportamiento. Su constancia en la actividad criminal pasando de un hospital a otro fue notable. Para lo que es la brutalidad, le estoy dando 93 puntos. El método de asesinato de Swango, utilizando venenos como arsénico y otros fármacos, fue calculado y metódico. El daño adicional a las víctimas es menos visible a primera vista, ya que su violencia era menos física, pero el sufrimiento prolongado que infligía a sus pacientes mostraba su desprecio total por la vida humana. Para lo que son traumas personales, solamente le estoy dando 70 puntos. Aunque su infancia no fue la más perturbadora, con un familiar militar estricto, que también se podría indicar que sufrió traumas, no hay evidencia de abuso físico severo. Para lo que es evasión de las autoridades, le estoy dando 91 puntos. Swango logró evitar la captura durante varios años, incluso cambiando de país para continuar con sus crímenes. Su habilidad para mantenerse libre durante más de una década ayuda a la nota que está consiguiendo. En manipulación le estoy dando 97 puntos.
Swango fue un maestro en el control de sus víctimas y en ganar la confianza de todos a su alrededor, especialmente en los hospitales. Por ese motivo tiene esta nota, ya que tuvo la capacidad de manipular tanto a sus pacientes como a su entorno profesional, además de engañar a las autoridades, y su comunidad fue otro de sus talentos. En lo que es influencia cultural, le estoy dando una nota de 86 puntos. El caso de Swango ha sido representado en numerosos libros, documentales y series de televisión, en medios de comunicación como documentales en Discovery Channel y libros como Bleed A. El promedio total es de 87 puntos. Al evaluar todos estos criterios, queda claro que la manipulación y evasión de las autoridades son los aspectos que más definen a Swango como asesino en serie. Su capacidad para llevar una vida aparentemente normal mientras cometía estos actos atroces y su habilidad para mantener ese equilibrio durante años lo consolidan como un caso único en la historia criminal. Y así llegamos al juicio de Michael Swango, un proceso que dejó una huella imborrable en la historia criminal. Durante el juicio, una de las declaraciones más impactantes que hizo fue: "No tengo remordimientos por lo que he hecho". Este frío comentario dejó clara la desconexión emocional que caracterizó su doble vida. Swango también declaró en otro momento: "Simplemente me gustaba la sensación de control sobre la vida y la muerte", revelando su grado de manipulación que ejercía no solo sobre sus víctimas, sino también sobre su entorno. En 2000, Michael Swango fue declarado culpable de asesinar, aunque se sospecha que el número real de víctimas es mucho mayor, posiblemente hasta 60. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al día de hoy, Swango sigue vivo, cumpliendo su condena en una prisión federal de máxima seguridad en los Estados Unidos. El caso de Michael Swango no solo es impactante por el número de víctimas, sino por la naturaleza insidiosa de sus crímenes. Un médico, alguien en quien las personas depositan su confianza en sus momentos más vulnerables, que en lugar de curar, decidió quitar la vida. En conclusión, los crímenes de Swango nos recuerdan la importancia de la vigilancia y la responsabilidad en profesionales tan sensibles como la medicina. El impacto de sus actos no solo afectó a sus víctimas directas, sino que también alteró la percepción pública de los profesionales de la salud, generando un temor persistente sobre el abuso de poder. De su historia aprendemos a no subestimar el daño que puede hacer alguien que manipula, engaña y abusa de su posición de confianza. Con esto cerramos este episodio. Espero que casos como este sirvan como recordatorio de la importancia de la justicia y la prevención. Por favor, no olvides darle like a este video, suscribirte si eres nuevo en el canal y activar la campanita para nuevos videos. También coméntame por favor acá abajo en comentarios si alguna vez has ido al hospital, has perdido un familiar y has sentido desconfianza del tratamiento que se le brindó. Y sin más preámbulos, y como siempre les digo, es un hasta luego. Y por favor, cuídense mucho.